tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast llamado Psicología en Desarrollo. El día de hoy traemos un tema bastante interesante del cual tenemos mucha tela de dónde cortar. Y bueno, como cada semanita, tenemos por aquí a nuestro panel, a mis colaboradores expertos en esta área, en estos temas. Y bueno, vamos a saludar, ¿qué les parece? A la psicóloga Montserrat Olivo. Hola Ari, hola a todas y todos, ¿cómo están? Muy bien, perfecto. Tenemos también la compañía de la licenciada Mariana Contreras. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Ari, hola David, hola Mancio, un gusto estar otra vez chismeando con ustedes. Como cada semana, ya hacía falta. Y también tenemos, de igual manera, como en cada episodio, la presencia del psicólogo David Delgado. Hola David, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Psicología en Desarrollo. Qué bueno que nos acompañamos de nuevo todos aquí. Y bueno, su servidora, también la psicóloga Ariadna Briceño. Bueno, como les compartía al inicio, el día de hoy vamos a tener y vamos a abordar un tema bastante interesante, el cual es esta idealización que se hace hacia los personajes ficticios. Esta palabra idealización que vamos a estar manejando también con otro término que es la romantización. Probablemente tú que nos estás escuchando puedas haber escuchado alguna de las dos, quizá idealización, quizá solo romantización. Sin embargo, a lo largo de este episodio vamos a descubrir que hace referencia o hace alusión a algo similar, presente en nuestra cultura y que se ha ido incrementando conforme vamos siendo cada vez pues parte más activa de todos estos medios de comunicación masiva, de redes sociales, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a definir o comenzamos a platicar acerca de esta idealización? De primera instancia podemos hablar de de esta exaltación de cierta manera o el de enmarcar de una manera exagerada todos los rasgos positivos de ciertos personajes o de ciertos, pues sí, de ciertas personas que vamos a encontrar en mucha de la cultura popular actualmente, ¿no? Ahora, importante aquí, resaltamos todo lo positivo y dejamos de lado los aspectos negativos, ¿no? Decidimos ignorar imperfecciones, defectos que también debemos de considerar y que también están marcados en muchos de estos personajes. A lo largo de este capítulo vamos a enfatizarlo, vamos a centrarlo en personajes ficticios, sin embargo, también lo podemos observar en otros ámbitos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, algunos casos de ciertos personajes a lo largo de la historia de cualquier país que vamos a ver que justo, ¿no? Se les da este atributo de cierta manera incluso hasta heroico, cuando realmente pues está un poco alejado de esto, ¿no? De este atributo. Entonces, ¿cómo ven, Mariana, David, Monse? ¿Qué opinan ustedes acerca de la idealización? Pues además yo le agregaría esto que dices de cuando idealizamos un personaje o una persona, porque es algo que también llegamos a hacer en la vida real, por ponerlo de una manera. eh, También, si bien dejamos de lado las cosas negativas, incluso algunas las justificamos o las tomamos como si fuera algo bueno también, ¿no? Entonces, también, si bien vamos a analizar algunos personajes, insisto, que son ficticios, que esas conductas a veces las llevamos a nuestras relaciones o las reproducimos en alguna otra, o las tenemos identificadas en relaciones propias o de alguna amistad o de alguna situación pasada. Entonces, que también esto nos ayude un poquito a decir, ah, mira, eso sí, ya me ha pasado, o sé que a una amistad le pasó, etcétera. Entonces, que nos ayude, si bien de llevarlo a la ficción, a la realidad, para decir, híjoles, ahora sí que red flag, ojito con esto para saber qué es lo que tenemos que modificar o a qué le tenemos que poner pues un límite, ¿no? Claro, como lo venimos platicando también en capítulos anteriores, pues esta parte del autoconocimiento y como dice Mariana, ¿no? Prestar atención cuáles son nuestros ejemplos de la vida cotidiana para tenerlo en cuenta, ya sea que me está sucediendo a mí, le está sucediendo a alguien que quiero mucho y pues prefiero, pues ya que tenemos la confianza, llegar, decirle, platicar para que pues evite un disgusto, ¿no? Y a fin de cuentas, pues también reflexionar por qué estamos idealizando a estas personas y principalmente por qué estamos idealizando pues estos personajes ficticios, ¿no? Tal vez creemos que pues es eso, se pueden quedar en la pantalla y de ahí no pasa, pero volvemos a lo mismo, nos podemos encontrar estos ejemplos en la vida diaria y pues ya bien lo dijo Mariana, red flag, hay que tener mucho cuidado.
Claro, si bien una forma cotidiana en la que nosotros nos relacionamos con demás personas es con base a esa expectativa respecto a las cualidades o a una afinidad, ¿no? En nuestra forma de ser. Sin embargo, podemos determinar que no existen estos seres perfectos o lo que nosotros llegamos a creer que son estos seres perfectos. Entonces, la idealización va a ser esta estructura, este puente que va a construir eh, con cargas excesivas que vamos a estar viendo muy adelante con los ejemplos que vamos a estar viendo, que vamos a otorgarle a la figura de esta otra persona, ¿no? Esta imagen irreal que se va a elaborar a través de una sensación de creer, conocer realmente a esta persona, ¿no? E incluso dotar de atributos que no son objetivos, que no son reales, de acuerdo a determinadas circunstancias, ¿no? Desde mis estilos de afecto, desde el por qué estoy buscando que esta persona tenga estas ideas y justamente pues me gustaría a empezar con esto, ¿no? Muchas veces hasta en el amor o en la idealización de las parejas se nos dice, ay, es que el amor es ciego, como mito del amor romántico. Esta expresión cotidiana yo creo que todos la hemos escuchado en innumerables ocasiones y entonces entendemos que eso nos explica que las personas que se enamoran, en teoría, entre comillas, no somos capaces de ver más allá de lo que en realidad queremos ver. Pero entonces justamente, realmente sabemos lo que esto significa y justamente vamos a ver ejemplos cuando se lleva al extremo esta idealización de la otra persona, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros idealizamos de esta forma, compañeras? Bien, creo y me gustaría retomar esta frase que comentabas acerca de la objetividad, ¿no? Principalmente es esto, ¿no? Vemos esta carencia de objetividad en la percepción que nos formamos acerca del personaje. Como bien comentaban Monse y Mariana también, se da este sentido de cierta manera de supremacía, ¿no? De este personaje que tengo acá idealizado es un ser supremo ante todos los demás, por lo tanto, yo lo que voy a buscar es alguien que se apegue de cierta manera a las características que este personaje me está plasmando o que este personaje me está mostrando, ¿no? Cayendo incluso en la admiración a ciertas conductas que pues vamos a ver que no son saludables o que pueden llegar justo también a afectarnos en nuestras relaciones, en cómo pues sí, cómo nos relacionamos o cómo interactuamos con las demás personas. De igual manera, creo que aquí es importante abrir una brecha entre el concepto de empatizar y el concepto de comprender o justificar las conductas de alguien. En muchas ocasiones decimos, bueno, yo siento empatía por tal personaje porque vivió tal cosa cuando era menor, porque tuvo que enfrentar tantos obstáculos. Sin embargo, aquí no porque podamos empatizar con alguien, quiere decir que tengamos que justificar sus acciones. Creo que aquí justo es donde tenemos que hacer este análisis y darnos cuenta realmente hacia qué camino nos estamos enfocando, ¿no? Si realmente estoy empatizando, pero sé que lo que me está mostrando este personaje está mal y es algo pues incorrecto o algo que no es sano, o por el contrario, yo creo que es un ser perfecto, es un ser que yo admiro y por lo tanto voy a justificar todas las conductas y todas las actitudes que sé que son nocivas o que son negativas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a analizar algunos personajes que pues nos dimos un poco a la tarea de, digo, hay mucha tela de donde cortar, como decía Ari al principio, pero pues elegimos los que nos parecieron como más pertinentes o más famosos sobre todo, o que están de moda o que en su momento estuvieron de moda, que todavía tienen cierta repercusión hoy en día. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Pues, vale, vamos a empezar. Hemos elegido una serie de personajes, como lo dijo Mariana, algo famosos que pues ustedes puedan reconocer de inmediato. Y uno de los personajes que se eligieron pues es Doctor House. En el momento no se me ocurre persona que no conozca a Doctor House, este doctor bastante sarcástico, muy, muy inteligente y muy, muy capaz en su área, que es medicina interna y un poco más de enfermedades extrañas, que es lo que atiende él, pero mucha gente dice, o de generaciones como por ahí del 2012, 13, que entraron a la universidad más o menos,
decían, es que yo entré a medicina por Doctor House, ¿no? Yo quiero ser como él y quiero ser igual que él. Por esta situación, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Doctor House es una persona bastante inteligente y muy adepto a su área médica. Y una de las cosas que lo caracteriza, pues, igual ya lo dije, es el sarcasmo, la manera en cómo toma la situación, cómo se dirige hacia las personas, como muy directo, con bastante humor negro. Y es algo que, pues, muchos, vuelvo a lo mismo, como que muchos aspiraban a ser como Doctor House. Por lo mismo de su forma de ser, Doctor House, pues, no es un doctor como muy conocido de tener muchos amigos. Tiene un amigo que es Wilson. Al parecer, Wilson es quien más lo tolera o puede controlar o manejar la forma de ser de House. Independientemente de todas las problemáticas por las que haya pasado Doctor House, como decíamos, no justifican sus acciones ni la manera en la que se relaciona con las personas. Si bien es cierto que a veces como médicos tienen que ser un poco duros y directos en la forma de cómo comunicarle a sus pacientes diagnósticos, tratamientos, para que puedan apegarse a los mismos, la manera en que lo realiza Doctor House tampoco es la más eh, efectiva o asertiva, también por así decirlo. Entonces, esta manera hacia de Doctor House de manejar las situaciones, su vida profesional, su vida privada, porque recordemos que por ahí tiene un romance con la doctora Cody, que al final termina alejándola por su misma personalidad o modo de ser, eh, pues no son las más asertivas para gestionarlo en la vida real, en la vida cotidiana. De igual manera, ese es un gran ejemplo porque no solo estamos hablando de esta idealización por estar románticamente apegados, ¿no? A esta persona o estos afectos. Vemos que hay un impacto social en la forma en la que realmente ese personaje se llega a vincular con todas las personas en su entorno, ¿no? Y al final de cuentas, sufrimos por bastante tiempo los conflictos de andar idealizando a este personaje, ¿no? Mucha gente creía que al ser irrespetuoso, que al ser intolerante, denotaban características de inteligencia como este personaje. Sin embargo, pues realmente eso es una mentira que todos, desgraciadamente, en el periodo que estuvo en su highlight esta serie, tuvimos que soportar a gente engreída, creída y creyendo que podían tener las mismas características de ese personaje sin realmente saber las consecuencias que tenía en el desgaste emocional de todos estos vínculos afectivos. Bien, con lo que comentan, me surge una duda que me gustaría mucho conocer cuál es su opinión. ¿Consideran ustedes, justo por este impacto que comenta Monse y que tú también retomas, David, consideran ustedes entonces que estamos viviendo un momento en el cual ya es parte de nuestra cultura el idealizar a un personaje o por el contrario, si nos seguimos o mantenemos todo bajo esta línea, puede llegarse a convertir en algo ya un tanto más cultural? Pues yo creo que tiene un poquito de las dos, porque a fin de cuentas, idealizar algo es parte, vamos a decirlo así, de la cuestión social que tenemos, porque no solo idealizamos personajes, idealizamos ficticios, pues idealizamos personajes reales, presidentes, por ejemplo, el que se me viene a la mente ahorita es Justin Trudeau, el presidente de Canadá, por ejemplo, ¿no? Nada más por el simple hecho de, para algunas personas, ser guapo, o incluso también, no es guapo, pero también está un tanto romantizado Vladimir Putin, o por ejemplo, el cantante de mi banda favorita, etcétera, ¿no? Entonces, es, digámoslo así, en cuestión social, es totalmente esperado que en algún momento idealicemos a alguien porque, porque nos quisiéramos parecer a esa persona, porque tiene cosas que yo carezco y por lo tanto admiro, y entonces de la admiración pues ya pasamos a poner a alguien en un pedestal que no es real, ¿no? Que si bien sí puede tener características que yo anhelo, como yo es alguien pues ajeno a mí, por ejemplo, en este caso, que es alguien que sé que no puedo llegar a conocer, que es famoso, entonces digo, yo quiero ser como esa persona. Entonces pasamos de admirarla, de decir que sea un impulso, pues para que, por ejemplo, hacemos una mejor versión de nosotros, de nosotras, pues pasa a ser completamente algo diferente y ponemos a esta persona o a este personaje en un pedestal
que a fin de cuentas no nos va a dejar nada bueno en el sentido de que no estamos viendo algo real, ¿no? Entonces creo que podría ser un poquito de las dos ahí. Aquí me gustaría, por ejemplo, agregar justamente entonces todo el proceso de sublimación. Hago una acotación, justamente es un mecanismo de defensa maduro, el cual nos permite a nosotros canalizar todas estas pulsiones. Estos son estímulos o impulsos referente a lo agresivo, a la forma de vincularnos y a otras actitudes o conductas que se van a considerar eh, aceptables, ¿no? Entonces, nosotros también estamos pasando como una sublimación al reproducir estos contenidos, ¿no? Desde que a lo mejor yo elijo ver Friends porque extraño mucho cuando en la preparatoria podía salir con amigos, ¿no? O veo tal programa porque justamente aquí empieza mi mecanismo de defensa a sublimar, ¿no? Podemos ver que hay series policíacas, hay series de asesinos seriales, y entonces hay gente que tiene atracción o curiosidad por estas acciones y las sublima viéndolas, ¿no? Y entonces de ahí también surge esta idealización en estos personajes de ficción, donde brevemente la identidad mucha gente fantasía con que sea un alter ego, ¿no? Con que alguien se permite hacer todo lo que yo he soñado, todo lo que yo tengo curiosidad de ver, hacer, y está sucediendo, ¿no? Entonces es por eso que se intenta sublimar en la repetición de estas conductas, de estos mismos personajes, ¿no? De los que incluso vamos a estar hablando, hay muchos ejemplos de cómo la gente adopta estas contraculturas. Ok, me parece muy interesante. Justo miren, les quería platicar y aquí a las personas que nos escuchan, yo ya les he platicado en ocasiones previas, parte de lo que yo realizo o de mi rama justo está enfocado en la educación y en algún momento recuerdo mucho con sus comentarios, estaba impartiendo una clase a secundaria, si no mal recuerdo, y era precisamente sobre este impacto o esta influencia que tiene todo lo referente a los medios de comunicación, al contenido que vemos en televisión, justo series, películas, etcétera. Y en cada comentario que hacían mis estudiantes en aquel entonces, justo platicaban acerca de los cuidados entonces o realmente este análisis que debemos de tener al estar visualizando cualquier tipo de contenido, ¿no? Justo porque imagínense, como los personajes que estamos platicando, como Doctor House, si mostramos esta personalidad a alguien que está justo en esta formación, en que está adquiriendo rasgos del entorno en el cual se desenvuelve, con todo lo que ve, pues imagínense, ¿no? Justo vamos a crear de cierta manera o la cultura en la cual vivimos va a crear o va a resaltar más todas estas características que en realidad son cosas justo a trabajar, ¿no? Son como ahí comentábamos estas red flags, ¿no? Entonces, me parecieron bastante interesantes sus comentarios justo por esta parte referente a cuestionarnos qué es lo que vemos e incluso hacer, quizás se me ocurre, este análisis de si realmente el contenido que tenemos en la actualidad debe de ser en algunos casos dirigido como para todo público o debe de clasificarse como para un público específico, un público determinado, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos al siguiente personaje que creo que enmarca perfecto esta situación? Bueno, les quería compartir justo este personaje que es Alex de La Naranja Mecánica. Tenemos tanto una película al respecto como un libro, ¿no? La película de Kubrick, que también ya ven que se caracteriza por enfatizar justo este tipo de personajes en sus filmes. Pero en Alex, por ejemplo, y yo recuerdo mucho, yo lo leí cuando era una adolescente, quizá, pues sí, una adolescente tardía, digamos, y yo recuerdo mucho que caía en esta parte de forma inconsciente, caía en esta parte de decir, wow, es que Alex tiene unas características muy padres, o sea, es una persona valiente. Mi yo de aquel entonces percibía a este personaje como alguien valiente, como alguien a admirar porque no le temía nada, porque podía enfrentar todo este proceso al cual se sometió con la terapia, a la cual fue sometido, etcétera. Sin embargo, podemos observar justo todos estos rasgos que son estas red flags que comentaban al inicio con este personaje, ¿no? De cierta manera, incluso podemos hacer este análisis referente a algunos indicadores que nos pueden denotar algún trastorno de la personalidad, como en este caso sería alguien antisocial, ¿no? Justo que tiene
pues sí, esta aberración de cierta manera o este desprecio a las normas, a los derechos de las demás personas, lo vemos en múltiples eventos, no les vamos a spoilear, si no la han visto, no les vamos a spoilear la película ni el libro, pero sí tiene este desprecio hacia algunas normas, hacia algunos personajes, es impulsivo, se caracteriza por ser muy impulsivo y realmente no se arrepiente de sus acciones, ¿no? Podemos quizá en cierto punto de todo este contenido decir, ok, sé que está mal, yo lo veo, sé que es una persona que no es buena, que no es sana, sin embargo, conforme nos va llevando la película, justo caemos en esta parte de empatizar, de decir, pobre, está viviendo todo este largo camino para poder curarse, entre comillas, y me parece que aquí es el punto clave en el cual caemos en la justificación y no en la empatía, que realmente decimos, bueno, es que él es así porque tuvo que vivir todo esto, cuando realmente no, estas conductas ya las tenía previamente. Y de igual forma se muestra al final de este filme o de este libro, que justo a él, en el momento en que consigue su libertad, digamos, de este tratamiento, vuelven así todas las imágenes de ultraviolencia que él manejaba, ¿no? Realmente no hubo una cura y podemos darnos cuenta justo que él no se arrepentía de sus acciones, que tenía algo a trabajar, porque sí, justo tenía de verdad muchos criterios que pueden ayudarnos a considerarlo como una persona antisocial, ¿no? Sí, justo, digo, lo que buscamos también al momento de seleccionar algunos personajes fue que también tomáramos en cuestión algunos personajes que sufren de algún trastorno, pero también personas que son normales o que nos pintan en algunas películas, series, libros, que son personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces, el caso ahorita que tú pones, Ari, de Alex en La Naranja Mecánica, es un caso, vamos a decirlo así, extremo que nos podría facilitar un poquito observar esas situaciones, esas reglas, como hablamos al principio, pero aún así, tú comentas y me parece algo también, agradecemos como tu experiencia, ¿no? A pesar de eso, en su momento, en el periodo de tiempo en tu desarrollo en el que lo leíste, en el que viste la película, fue muy impactante para ti y también llegaste a romantizar algunas situaciones. Entonces, lo hilo con lo que decías al principio, ¿no? Que tiene mucho que ver el contenido que nos llega en el momento del desarrollo en el que estamos, porque marca un poquito nuestra identidad, nos define un poco porque llegamos a identificar algunas cosas que podemos tener igual normalizadas por la cultura, por la familia, etcétera. Entonces decimos, pues es que esto es totalmente normal, o pues es que el pobrecito está sufriendo mucho, ¿no? Y con eso, entonces, si lo vemos en la ficción, y es de donde aprendemos, entre comillas, algunas circunstancias, pues entonces también lo llevamos a la realidad y normalizamos situaciones que no deberíamos normalizar, ¿no? Entonces es también importante que, así como tú, ¿no? Que empecemos a hacer conciencia de que pues, puede ser que en su momento me gustaba mucho y hoy día me puede seguir gustando, pero yo ya sé que es algo que no es real, yo ya sé que ese personaje tiene un trastorno, etcétera, ¿no? Que justo nos ayude como para hacer crítica propia de que algunos personajes que nos pueden gustar, que nos ayudaron a construir la forma en la que vemos el mundo o que nos ayudaron a definir nuestros gustos en películas o series, que también sepamos todo el contexto, toda la parte que hay detrás de la construcción de estos personajes, ¿no? Sí, con todo esto me recuerda a un meme que vi por ahí en la red que decía, sí, mi personalidad es copiar las personalidades de Euphoria, que también es una serie que está muy de moda ahorita, tiene poquito que se acaba de transmitir su última temporada y pues es una serie que se consume muchísimo entre adolescentes y adultos jóvenes y vuelvo al cuestionamiento que hacía Ari hace rato, ¿no? Se deberían de clasificar las series o el contenido, pues sí, ya tienen una clasificación. Aquí pues juega mucho esta parte, uno, del criterio, dos, también la parte de madres y padres de estar por ahí vigilando lo que consumen sus hijas, hijos, hijes, justo para pues platicar, podernos sentar en familia y discutir esta parte como de pues es la tele, es la ficción, no creas que las personas realmente son así, no creas que se puede salir tan fácil de una adicción o que Alex no es tan valiente, ¿no? O que pues los doctores no son como Doctor House. Ajá. Entonces, pues sí, juega mucho el criterio personal de la familia, el entorno en el que nos desarrollamos y pues sí, muchísimo la etapa del desarrollo en la que nos encontramos,
para poder discernir entre lo que está bien, lo que no está tan bien y pues lo que definitivamente está mal. Con este personaje que mencionaba Sari sobre Alex en la naranja mecánica que tiene un trastorno antisocial, inevitablemente me hizo recordar los personajes que tenemos en la lista, que es Joe, el de la serie de You en Netflix. Si bien vamos a buscar en todos los personajes que platiquemos no spoilearlos, pero si es necesario para que entendan como el contexto, pues les lamentamos mucho de antemano, ¿no? Pero entonces me pareció muy importante también agregar a la lista este personaje porque sobre todo cuando salieron las últimas temporadas hubo mucha romantización hasta de la relación que llegaba a tener este personaje con las chicas que se relacionan en la serie, ¿no? Entonces, primero empezaría sobre todo por describir el personaje de Joe, ¿no? Es al parecer pues un hombre bien parecido, que tiene como ciertos gustos, vamos a decirlo así, hoy reconocidos como muy vintage, muy vanguardistas, pues, ¿no? Entonces que lo hacen un tanto interesante, pero la realidad es que conforme va avanzando la serie nos va mostrando, porque sobre todo está muy bueno en el sentido de que vemos la serie o nos la narran desde el punto de vista de Joe, ajá, y cómo él se empieza a contar historias con las chicas con las que sale de cómo esas chicas están enamoradas de él, cómo empiezan a coquetear con él, ¿no? Y entonces él se cuenta historias y él piensa que esta mujer es el amor de su vida y que tiene que dar todo por ella y justifica muchas acciones, mata incluso a personas cercanas a esta persona que ama por protegerla, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? En primera, la que decíamos, que es justo un trastorno antisocial, que si bien no lo hace un asesino serial, porque no cumple con todas las características que podríamos decir que tiene un asesino serial, sí mata y justifica sus asesinatos, sus homicidios, por el bien de la relación que tiene con esta persona o por el bien sobre todo propio, ¿no? Entonces ahí luego podemos ver cómo se crea una historia, justifica sus acciones, pues sí, homicidas, ¿no? Y se presentan sobre todo como dos síndromes, vamos a ponerlo así, ¿no? Una es la erotomanía, que es una creencia completamente delirante de que soy yo receptor del amor de otra persona. Ajá, entonces esto entra por ejemplo, ¿no? Hace un chiste esta mujer de la que está enamorado, el Joe, y entonces luego, ¿no? Me estás ligando, me estás enamorando, estás haciendo esto para que yo me enamore más de ti o para que te quiera más. Muchas frases de esta manera pasan alrededor de la serie, ¿no? Entonces ahí podemos identificar que cuando conoces, por ejemplo, a Candace, que es su primera novia, y luego las novias consecuentes que tiene, no solo se enamora de ellas inmediatamente, que esa es una cuestión muy importante, ¿no? Sino piensa que ese enamoramiento es correspondido, cuando en realidad sabemos que el enamoramiento y el amor es un proceso, el enamoramiento es una situación también de cuestión química del cerebro, ¿no? Entonces, como tal, si bien nos puede atraer en un principio a una persona, el estar completamente enamorada de alguien a la primera vista es algo que no existe y que también muchas otras películas nos han vendido que eso es cierto y que se puede, ¿no? Y luego, ¿qué pasa, no? Esta erotomanía que es, y sé que ese amor es correspondido por más de que tú y yo, como personas, nunca hayamos hablado, nunca hayamos tenido una interacción, ¿no? Entonces es vamos a decirlo así, una primera red flag que podríamos encontrar, ¿no? Y luego pasa el síndrome de Otelo, o también conocido como igual celos patológicos, ¿no? Que los celos es una emoción, un sentimiento que todos y todas podemos llegar a sentir en situaciones determinadas, no solo de una persona a otra, que también eso igual nos podría dar para un podcast entero. Los celos patológicos es una idea completamente intrusiva por parte de pues, mi pareja, que me llevan a cometer actos pues, que no están bien vistos, que pueden ser dañinos para la otra persona, dañinos para mí, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver aquí? Como mencionaba antes, mata a otras personas por conseguir el amor o por conseguir el afecto de esta persona o para justificando que está protegiendo a su pareja, ¿no? Cuando en realidad pues ninguna razón sería buena para matar a otra persona, ¿no? Entonces cumple con características de un sociópata, ¿no? Todo por su propio beneficio, por lo que él cree que es correcto,
sin importar las consecuencias que tenga, se justifica cuando ha cometido algo que, si bien en principio no le gustaría hacer, ¿no? Y no se ve a sí mismo como un asesino, sino simplemente se ve como alguien que ha pasado por cosas muy difíciles y que busca justo recuperar ese amor que en su momento no ha tenido. En fin, muchísimas cosas a analizar, entonces es también importante que veamos esta situación. En su momento igual se romantizó de que pues entonces era una persona muy sobreprotectora, que era, que sería un buen novio porque entonces me celaría, o que haría todo por mí, etcétera, cuando en realidad, si bien nos gustaría que una persona hiciera cosas lindas por nosotros, llegaba al extremo como es este personaje de matar por estar contigo y además buscarte como sobreproteger. Y entonces cuando ya yo demuestro que realmente no quiero estar contigo, pues acaba asesinando a sus propias parejas que en un principio dijo que amaba, ¿no? Entonces es también importante, en un principio nos podría parecer muy seductor este personaje, evaluar toda la historia, ¿no? ¿Qué pasa si nos involucramos con una persona así? Bien, inevitablemente, de forma rápida, me hizo acordarme, no sé si ustedes llegaron a ver, mi yo adolescente de verdad ahorita está como pensando bastante, me hizo acordarme de una serie que se llama Diarios de Vampiros. Y también hay un personaje que con esto que platicabas, Mari, no he visto completamente la serie de You, sin embargo, con todas las características que tiene como bien marcadas, Joe, me acordé mucho de Damon. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes les llegó a ver, o ya veo aquí Monse que sí, pero sí justo, mucho de todo lo que hace y toda la manera de ser de Joe, yo la vi reflejada y ahorita me vino a la mente Damon. Entonces, de igual manera, esta serie ya tiene muchos años que se transmitió, perdón, no recuerdo exactamente cuántos, pero entonces imagínense, y creo que también aquí es interesante cuestionarnos qué tan presente está esta idea romántica, entre comillas, de todas estas conductas que son extremadamente, pues, tóxicas o dañinas para una relación de pareja, ¿no? Que al final de cuentas a alguna de las dos partes o ambas va a terminar afectándoles. No solo lo vemos entonces en la construcción que nos hacemos en torno a nuestra personalidad con base en estos personajes, sino también en el cómo nos relacionamos, ¿no? Ujú. Sí, justo. Ya en todo, bueno, sí, en nuestra conversación se empieza a mezclar también esta parte del amor romántico, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos del amor y qué tanto pues ha ido permeando en nuestras vidas, ¿no? Eh, Recuerdo perfectamente Diario de Vampiros, todo el mundo quería, todas las chicas querían un Damon en su vida y éramos adolescentes de 15, 16 años, entonces pues sí, es bastante común que justo a la larga y conforme nos vamos relacionando ya con parejas, pues veamos de manera linda ay, es que me está celando, ¿no? Es que pues le fue y le reclamó a ese chico que por qué me está hablando, ¿no? Sí, de verdad sí me quiere, ¿no? Cuando pues volvemos a las banderitas rojas, esas conductas, esas cuestiones de que te está sobreprotegiendo, que está intimidando a otras personas por el simple hecho de hablarte, pues no están bien. Y con esta idealización de amor romántico que también tenemos, que ha permeado mucho en la cultura, o sea, justo podemos ver que sigue siendo un estereotipo que se sigue reproduciendo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene la serie de Diario de Vampiros? ¿Cuánto tiene You? Es muy reciente, ¿no? Entonces es también importante que, así como vemos lo que hay ahorita, que también voltemos para atrás y digamos, es un modelo de personaje que nos han vendido durante mucho tiempo y que por eso, si bien puede ser que en cuestión de mercadotecnia venda mucho, analicemos el por qué está vendiendo mucho, por qué se sigue reproduciendo, por qué sigue pegando, ¿no? Porque está permeado en la cultura, porque es algo con lo que estamos desgraciadamente familiarizados y que entonces sería bueno que nos pusiéramos a cuestionar. Entonces, justo eso me hace acordarme de otro personaje que tenemos en la lista, que también en su momento ustedes recordarán cuando íbamos pues, la secundaria tal vez, Tom, de 500 días con ella, ¿no? Todos en algún momento llegamos a escuchar que la mala persona, por no ocupar palabras antisonantes, era Summer, ¿no?
porque Almeroa lo dejó, porque él estaba enamorado y le valió un cacahuate lo que él sentía, cuando en realidad, si nos ponemos hoy en día a analizar la película, la realidad es de que la relación que tuvieron Tom y Summer fue una relación, y lo hemos hablado incluso retomado el tema en episodios pasados, era una relación afectiva no definida, ¿no? Se decían que eran amigos, pero tenían actitudes o comportamientos que bien pudieron haber tenido una pareja, pero Summer desde un principio dejó muy claro que ella no quería una relación de pareja, ¿no? Que ella lo veía como su amigo, ¿no? Y si bien podríamos decir que lo que tuviera que mejorar Summer fue igual ser más clara, igual poner un poquito más de límites, como hemos hablado en otros episodios, para que no se diera tanta la confusión. Definitivamente quien idealiza a la otra parte, quien pone en un pedestal, ¿no?, a esta persona y piensa que tiene que ser su chica ideal y cómo es que él puede tener a alguien tan maravilloso en su vida, es Tom hacia Summer. Ajá. Desde un principio se deja claro que ella no quiere nada y aún así Tom inevitablemente se puede enamorar, y que eso, insisto, eso puede pasar en estas relaciones afectivas no definidas que tenemos, pero entonces es también importante comunicar cuando me pasa eso, es también importante la comunicación, es también importante cuando algo cambie yo decírtelo, o cuando algo ya no me guste decírtelo, y que eso es lo que sí hace Summer. En el momento en el que se da cuenta de que ya no se siente a gusto con Tom, decide irse, ¿no? Y le evita hasta cierto punto sufrimiento innecesario que Tom prefiere caer en un estado pues un tanto depresivo, porque se fue y yo qué hice, y ella era perfecta, etcétera, y más sobre todo cae en esa situación que es cuando se refieren a que es una mala persona, Summer, cuando ella finalmente, después de que pasa un tiempo, se compromete y se casa con otra persona, ¿no? Entonces todavía más es que, ¿por qué con él sí y conmigo no? Y hasta en la misma película lo dicen, ¿no? Porque con esa persona encontré algo que nunca me hizo clic contigo, ¿no? Y se vale, y eso pasa en la vida real, en el sentido de que podemos tener muchas relaciones en las que nos podemos relacionar de diferentes maneras, y puede que en algún momento llegue una persona con la que me conecte completa y enteramente, y si bien puede haber tenido una relación muy linda con esta otra persona, algo me hizo saber que no era la correcta, en el sentido de que no quisiera compartir el resto de mi vida con esa persona, no buscando la media naranja, insisto, y es importante hacer la aclaración, pero sí saber que algún momento yo no me sentía cómoda continuando con esta relación, ¿no? Entonces es también importante que analizáramos, y que es algo que con lo que crecimos y que hoy en día también podría permear un poquito la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Entonces es también importante voltear a ver esa película que creo que a todos y todas en algún momento nos marcó, o la tenemos presente en nuestra adolescencia, ¿no? Y saliéndome entonces un poquito del script, más que la idealización de ciertos personajes, también tenemos la idealización de ciertos arquetipos. Justamente ahora que estabas hablando de eso, también está la romantización de este amigo de la infancia o amigo del protagonista o de la protagonista, en el cual el personaje principal en estas películas románticas o en estas series no es correspondido en un inicio, ¿no? Pero entonces después de intentarlo, después de que hay un trayecto de relaciones fallidas, decide o opta por darle su oportunidad, ¿no? A este arquetipo del mejor amigo, de la mejor amiga. Y entonces también aquí estamos idealizando una situación donde creemos que la constancia siempre va a dar el resultado, ¿no? O que va a tener que permear en que se conforme, pues, las estructuras de pareja bajo estas normas, ¿no? Cuando realmente en la vida real podemos observar que las situaciones son diferentes, ¿no? No nos estamos vivenciando de esta forma, y entonces también nos podríamos nublar en cuanto a la capacidad de no saber aceptar un no como respuesta, ¿no? Al idealizar estas historias románticas y este mito romántico que se permea, ¿no? De sigue adelante, sé constante. Y entonces lo podemos encontrar en otro de los personajes que teníamos preparados, por ejemplo, con Helga Pataki, ¿no? Que aquí había una situación donde al personaje principal lo amaba, pero lo odiaba, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces esta disonancia cognitiva, esta división en los sentimientos,
nos lleva a pensar justamente, ¿no? O a reproducir estos mitos románticos donde el amor se tiene que sufrir, donde el amor también lleva a conflictos, a desaires, a que la violencia puede ser justificada como un medio en el que yo puedo mostrar mi interés cuando sabemos realmente que eso no es válido, ¿no? En la actualidad, anteriormente, solamente lo reproducimos de esta forma, pero no quería decir que era lo habitual o lo necesario. Mm. Incluso sobre todo esta cuestión de si yo te molesto es porque me gustas, creo que es algo que vivimos todos de niños y de niñas, ¿no? Cuando en realidad hoy en día sabemos, porque las cosas están comenzando a cambiar, que si alguien me molesta, eh, expresar el sentimiento de atracción por una persona, expresarla a través de la violencia, porque a fin de cuentas es violencia, no está bien, no es algo que deberíamos hacer, porque entonces cuando ya somos más grandes, cuando tenemos relaciones un poco más maduras, justificamos actos de violencia y no necesariamente física, sino psicológica, económica, etcétera, ¿no? Porque desde chiquitos, chiquitas nos dijeron, es que eso es algo normal, es algo que pasa, ¿no? Entonces también es importante y qué bueno que pones el ejemplo de Helga Pataki, David, porque pues Hey Arnold es de nuestra infancia y puede que pues nos pegue en un sentido nostálgico, pero insistimos en que analicemos todas esas cuestiones porque nos ayuda a entender cómo nos relacionamos hoy en día o por qué con las personas con las que me relaciono actúan o tienen como base, por decirlo de una manera, esas situaciones, ¿no? Ujú. Y justo desde el desconocimiento justificamos a Helga cuando sale este capítulo de su historia, ¿no? Que tiene una infancia bastante difícil, en donde observamos que desde el kindergarten ella solita se lleva pues a la escuela, ella solita se va a terapia porque sabe que la terapia le está haciendo bien, pero pues como que sus papás están así como de, ¿cómo que vas a ir al psicólogo? Ujú. Entonces, pues ahí mismo vuelve la romantización del personaje, porque pues pobrecita Helga tiene una situación difícil y pues como que nos hace obvio, se nos hace obvio el por qué la disonancia cognitiva que decía David, ¿no? El de amar a Arnold, pero a la vez odiarlo, porque pues Arnold tenía una vida completamente diferente a la de Helga que ella pues hasta cierto punto anhelaba tener, ¿no? Una familia amorosa, donde pues le prestaban atención a Arnold y pues la otra parte, ¿no? La de posiblemente salir lastimada también de esa relación, pues con la experiencia de, pues principalmente de sus papás, que no era una hija que querían mucho, por así decirlo. Igual, ya no de caricatura, igual para una serie que conocemos muchísimo y que pues retomó su auge por la contraparte de su serie, que estamos hablando de cómo conocí a tu mamá, el personaje principal que es Ted. Ted es una persona, un personaje que también se tiene bastante como idealizado y romantizado por estos actos de amor que realiza Ted, por esta también insistencia de encontrar el amor, su media naranja, poder casarse y realizarse como persona. No sé cómo definirlo bien, ¿no? Pero sí es esta insistencia en donde él tenía planeada su vida de que iba a ser el arquitecto más famoso de Estados Unidos, iba a tener una super esposa con muchos hijos viviendo en los suburbios de Nueva York, etc., etc. Entonces, esto le hacía insistentemente buscar la pareja perfecta, la pareja ideal, ¿no? A tal punto de que, por ejemplo, con Victoria, cuando conoce a Victoria, y a Victoria le ofrecen la beca a Alemania, Ted le insinúa que no se vaya a Alemania, ¿no? Que se quede con él. E incluso también entra como en este conflicto de si él irse a Alemania, de que se quede Victoria, em, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto tenemos, no, más bien, qué tanto tenemos permeado el amor romántico en nuestra cultura, en la sociedad, etcétera, para ver a Ted como el hombre más maravilloso del mundo, el que se desvive con actos románticos enormes, ¿no? Como este capítulo donde roba el corno francés azul del restaurante para dárselo a Robin, ¿no?
que a fin de cuentas son 9 temporadas platicándole él a sus hijos cómo es que conoció a la mamá para terminar en que el amor de su vida siempre fue Robin. Entonces, hasta sus hijos se lo dicen, ¿no? Bueno, una disculpa si estamos spoileando también, si no han visto la serie y apenas tenían como intención de verla. Y hasta sus hijos se lo dicen como de, oye, pues ya sabemos que estás enamorado de la tía Robin, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Corre y ve por ella, ¿no? Entonces, y no solo la parte de Ted, creo que en general todos los personajes juegan algo importante de la idealización y sobre todo de los conceptos que tenemos sobre el amor romántico. Ajá, entonces, con esta parte, pues le damos la entrada al otro personaje, David. Sí, justamente como tú mencionas, ¿no? La serie nos puede dar la pauta de romantizar a cada uno de estos personajes, ¿no? Desde la misma persona que se está esforzando en este reconocimiento social. Si bien el episodio pasado hablábamos de esta necesidad de cumplir estas expectativas, o si empezamos a deconstruir el amor romántico, podemos notar que muchas de estas sensaciones o mitos o expectativas que tenemos tienen que ver con el reconocimiento social, de estoy cumpliendo las metas que acordamos que todos tenemos que cumplir, ¿no? Incluso vemos cómo incluso describe a sus amigos, ¿no? Y hay una misma idealización en la pareja, por ejemplo, con Marshall y Lily, ¿no? Cuando realmente esta misma pareja también tiene sus propios conflictos, sus propias problemas y reestructuraciones que hacen que tampoco sea esta pareja ideal como también se nos ha pintado o se nos ha dejado ver. Y por otro lado, tenemos un personaje que trabaja en esta soltería, que hace estas jugadas maravillosas, que conquista a todas las mujeres que se le ponen enfrente, y entonces también podemos idealizar estas conductas en búsqueda de estas otras sensaciones o conductas que son, como dije al principio, ¿no? Que empezamos a consumar y entonces creemos que esta persona está haciendo algo que a mí me gustaría hacer, cuando realmente no estamos evaluando las consecuencias en un entorno realista, en nuestro mundo objetivo, y entonces yo estoy dañando a demás personas, no estoy siendo empático, no estoy teniendo una responsabilidad afectiva, y entonces se pierde el punto original, ¿no? Al llevar a todas estas idealizaciones, se reestructura. Si bien son ficciones que cuentan alguna trama y tendremos que tal vez no hacer hincapié en que justamente solo son historias, mucha gente las toma como referencia de lo que esperan que su vida sea o de la sensación que ellos tienen para formar eso que están viendo en su propia vida diaria o cotidianidad. Bien, mientras platicabas, David, ya saben, me gusta como ir tomando notitas. Justo me vino también a la mente otra película que es High School Musical. Creo que ahí todos los personajes son un caso a analizar, todos y cada uno de ellos. Sin embargo, con esto que comentabas, con esto último, me voy a enfocar principalmente en el personaje de Troy, sobre todo en la película 2. Perdónenme, tiene hace poco que las volví a ver, entonces tengo toda esa película bien fresca, pero en el personaje de Troy, por ejemplo, podemos observar justo esta construcción que empieza a tener de cierta manera entre el cambio de pasar de la adolescencia a esta etapa ya más adulta, ¿no? Donde las cosas que se le exigen o las cosas que él busca como que ya no hacen match o ya no tienen una relación con la persona que creía ser. De igual manera, ¿cuál es el problema aquí? Y me parece muy acertado tu comentario, porque a final de cuentas, gran parte de todas estas series, de todas estas películas, incluso de libros y de todo este contenido que hemos estado abordando, no es como propio de nuestra cultura, ¿no? Viene de un contexto completamente distinto al de nosotros, por ejemplo, aquí de nosotros en Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? Nos casamos o justo idealizamos el cómo tiene que ser mi vida en torno a los personajes que hemos estado abordando. Entonces, aquí también vemos esta distorsión entre lo que yo puedo aspirar o entre lo que está, no puedo aspirar, entre lo que está dentro de mis posibilidades a lo que me están presentando. ¿Qué es lo que pasa?
vemos actualmente a muchas personas que están entrando a la adultez o propios adultos también que están súper ansiosos, afectados, en algunos casos ya incluso con depresión, porque es que yo lo que tengo en mi vida, pues no es esto que me pintaron, no es esta idealización que tenía de cómo tenía que ser mi vida y cómo tenía que ser yo, ¿no? Me parece también importante abordarlo justo por esto, ¿no? Recordemos también, claro, los personajes que hemos estado abordando, lo hemos estado platicando, pues hay que resaltar, sí, a lo mejor tienen estos aspectos positivos, pero no hay que dejar de lado jamás todos estos aspectos negativos o estos aspectos a considerar. Pero también yo añadiría justamente esto, la parte cultural, o sea, que realmente recordemos, al menos aquí en Latinoamérica, que todo este contenido está un tanto alejado, si no es que completamente alejado a lo que es nuestra realidad, ¿no? Y justo para evitar y para prevenir que nos cause y nos genere toda esta ansiedad y todo esto es que qué voy a hacer, es que yo tendría que tener una relación así, mi vida tendría que ser así, cuando realmente vamos a ver que se va a adecuar al entorno en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Yo no había caído en cuenta, me llamó mucho la atención la cuestión de High School Musical, ¿no? Es algo que, si bien me imagino ahorita yo también volviera a ver las películas, las podría ver con ojos diferentes. Entonces, ante eso creo que es importante que mencionemos que si bien puede que haya muchas series de las que hemos mencionado, o películas, o caricaturas, que en su momento fueron significativas para nosotras, que puede ser que todavía me gusten, ¿no? Pero sí hacer justo la crítica o el análisis de, yo sé que eso no es real. Yo sé hoy en día con la información que tengo, con mis experiencias, yo sé que esa situación no me gustaría vivirla por más de que en mi adolescencia puede haber dicho que sí, ¿no? Entonces es también importante que nos animemos incluso a ver esas cosas que nos gustan, porque eso nos puede ayudar como a entendernos un poquito mejor, a identificar algunas situaciones que hemos normalizado y que no tiene nada de malo entonces que me sigan gustando esas cosas, pero ya las veo con otros ojos, ¿no? Ya las miro de manera diferente, ya no las miro para decir yo quiero eso, ya las puedo mirar para decir pues es más por nostalgia, puede ser que me guste, ¿no? Pero hoy en día pues sé que es algo que no quisiera vivir, ¿no? Y esta cuestión también, Ari, me parece muy importante que mencionas sobre el cómo la información que nos llega, sobre todo por la cuestión geográfica, es mucho cuestión gringa, mucha cuestión estadounidense. De hecho, todas las series, películas que hemos mencionado son estadounidenses, ¿no? Entonces es también importante que hagamos como, si bien nos llega como influencia gringa a nuestro país por la geografía, como mencionaba, saber y hacer conciencia que justamente así mucho menos se acerca a la realidad en la que yo estoy, a la realidad que yo vivo. Entonces, con mayor razón, tomarlo efectivamente como lo que es personajes de ficción, ¿no? Bien, así es. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Mari. Principalmente creo que recuerden que a final de cuentas todos estos episodios lo que buscamos justo es crear como este análisis, ¿no? Como bien comentas, cuestionarnos realmente no está mal, o sea, no está mal que nos guste, creo que aquí de los ejemplos que les hemos presentado, a todos nosotros y a todas nosotras, por lo menos alguna nos ha de gustar, no es incorrecto, no, tú que nos estás escuchando, no creas que por escuchar o consumir este contenido estás mal y estás teniendo red flags por todos lados, no, realmente creo que aquí el punto de quiebre o este punto importante va a ser cómo lo observemos, cómo lo comprendamos y qué tanto de lo que me están plasmando lo voy a reproducir a mi vida, ¿no? A mi entorno. ¿Qué les parece? Entonces, si pasamos, me parece que al último personaje que teníamos por acá preparados. Bueno, este es un libro, por aquí lo tengo, es un libro que les recomiendo bastante a quienes no lo han leído. Igualmente hay dos películas, de hecho, que es el de Lolita de Vladimir Nabokov. Les voy a leer, me gustaría comenzar y partir desde este punto la pequeña reseña que trae en el libro. Lo plasma de esta manera. La historia de la obsesión de Humbert Humbert, un profesor cuarentón, por la doceañera Lolita, es una extraordinaria novela de amor, en la que intervienen dos componentes explosivos, la atracción perversa por las ninfulas y el incesto. Creo que hasta ahí podemos darnos cuenta de qué está mal realmente con cómo percibimos este tipo de contenidos.
y aquí también quiero hacer un hincapié, ¿no? No es analizar o no es cuestionar realmente, por ejemplo, a Nabokov al crear esta obra, sino más bien la visión que tenemos con respecto a ella. En múltiples entrevistas, yo recuerdo haber visto algunas donde justo el autor decía, es que Lolita no es una novela romántica, al contrario, estamos viendo la perspectiva que nos plasman desde el enfoque de Humbert, que pues ya se ha mencionado ya afortunadamente en muchos espacios, pues es un pedófilo, ¿no? A final de cuentas, aquí lo veíamos, es una persona de 40 años con una niña, con una chica de 12 años, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí con este ejemplo, me gustaría resaltar justo estos aspectos, ¿no? Y también ligado al contexto actual en el cual nos desenvolvemos, que es la hipersexualización. No solo está plasmado en este tipo de contenidos, sino que como comentaban al inicio, ¿no? En otro tipo de ambientes, por ejemplo, con los artistas que cada vez empiezan más jóvenes, cómo se les da esta carga ya sexual desde edades muy tempranas, cuando ni siquiera ellos o ellas están todavía asimilando qué está pasando, qué cambios estoy enfrentando, qué me gusta inclusive, y ya, bueno, la sociedad les da esta carga sexual o esta connotación sexual de inmediato, ¿no? Entonces, con ella precisamente, híjole, también creo que nos podemos echar bastante tiempo hablando de este contenido, sin embargo, quiero resaltar que en torno a ella surgió una cultura, entre comillas, o una moda que eran justo las ninfets, que era todo lo relacionado con la imagen de Lolita. Eran mujeres o en este caso hombres buscando esta apariencia como juvenil para poder atraer a personas más grandes. Imagínense ustedes el impacto cultural que tuvo de una manera, me parece que contraria a lo que realmente quería plasmar Nabokov en este título, ¿no? De igual manera, bueno, vamos a tratar de no spoilearlo, sin embargo, a lo largo de la historia podemos ver también un foquito rojo de violencia doméstica, ¿no? Todo lo que hacía Humbert, recordemos que era la visión que él, o cómo nos los narra, es la visión que él tenía con respecto a Lolita, ¿no? Él pensaba que Lolita estaba de acuerdo, que Lolita lo amaba, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, en múltiples ocasiones describe Humbert que tuvo que pegarle o que tuvo que realizar conductas que obviamente con las cuales obviamente Lolita no estaba de acuerdo. Entonces también nos dan o nos muestra esta parte de violencia doméstica, ¿no? Imagínense entonces, y aquí por eso yo quería abordar este personaje, me causa mucho conflicto el cómo tenemos todas estas red flags, tenemos todos estos puntos que sabemos que no son en absoluto válidos o aceptables, y aún así durante muchos años cayó en una cuestión romántica, que las personas decían, es que yo quiero una Lolita o es que yo quiero una persona como Humbert, ¿no? De igual manera, bueno, en cuestión a ya el contenido que fue presentado en cines, por ejemplo, también es ahí un tema a abordar de cómo se le daba a estas actrices que interpretaron el rol de Lolita también esta carga de hipersexualización, ¿no? Entonces, bien, no sé ustedes qué opinan al respecto de esta obra, ¿ya la habían escuchado antes? Gracias, Ari. Bueno, yo en lo personal no he visto ni leído Lolita, lo apuntaré a mi lista de libros por leer. Recomendado. Gracias. Pero justo más allá de la romantización, sí viene parte de la idealización, la fantasía y la fetichización, como tú misma lo has mencionado en esta parte de hipersexualización, esta fantasía alumna-profesor, ya independientemente de, pues, de la edad de la alumna, que pues evidentemente en Lolita es una edad bastante, más bien una diferencia bastante abismal. Em, y me recordó mucho a un video recientemente con el caso Sasha Sokol, que hace con Luis de Llano, donde Luis de Llano supuestamente es su profesor y a lo largo del video musical lo van mostrando como un alumno más y al final resulta que no, que era su profesor, ¿no? Entonces, considero que en la cultura pues de la hipersexualización, esta fantasía alumna-profesor es bastante recurrente y basta con ir a la glorieta de Insurgentes y cuántas uniformes de colegiala sexys no te vas a encontrar, ¿no? Entonces, es de mucho analizarse precisamente para que
pues uno, en las más pequeñas, e inclusive los más pequeños también, puedan ir identificando cuando algún profesor muestra interés en tu educación académica, por eso, ¿no? Para que salgas bien en la parte académica y no sea otra parte, pues, pederasta, pedófila, donde quiera como introducirse ya a un aspecto, pues sí, de abuso, de acoso, etcétera. Ujú. También una cuestión, como lo mencionaba al principio, ¿no? Donde mamá, papá tiene que estar como ahí al pendiente de qué está sucediendo con hijo, hija, hije en la escuela para evitar estas situaciones. E incluso también ante estos personajes que tú compartes, Ari, justamente creo que también sería bueno que hiciéramos el énfasis o el análisis de cómo en esas relaciones que se tienen romantizadas, que están hipersexualizadas y que están sobre todo, por lo tanto, normalizadas, es una relación así, por ejemplo, viéndolo en cuestión de universidad, ¿no? Que es donde podríamos decir que hay una menor diferencia de edad entre alumno-profesor, alumna-profesor, ajá, o que incluso podrían ser de la misma edad. De todas formas, es una relación de poder. ¿Por qué? Porque entonces yo soy alumno, yo soy alumna contra alguien una figura que me tiene cierta jerarquización en mi aprendizaje, por ejemplo, en la universidad o en cualquier escuela, ¿no? Porque pues son diferentes rangos o diferentes, sí, jerarquizaciones o figuras de poder. Entonces, ya ahí, por más de que tuviéramos la misma edad, mi profesor y yo, por ejemplo, es una relación de poder en la que yo estaría en desventaja, ¿no? Y ahora agregándole que es menor de edad, y ahora agregándole la diferencia enorme de edad, entonces todavía más entran cuestiones que mencionamos que me parecen muy importantes y que también, híjole, nos podrían dar un podcast bastante delicado, pero muy entero para abordar estos temas, en los que es importante también y nos hace ver cómo en serio tenemos normalizadas muchísimas cosas que pues no cuestionamos, que si bien de niños no tendríamos por qué cuestionarlas. Ahí vuelvo a lo mismo y lo ha mencionado Monse varias veces, ¿no? Ahí justo entra el papel de los y las cuidadores primarios, ¿no? Papá, mamá, abuelita, con quien sea que el pequeño o la pequeña se desenvuelva, que veamos qué es lo que están consumiendo las criaturas, ¿no? Y que si bien puede que en algunas situaciones como en las caricaturas, por ejemplo, como hablábamos de Helga Pataki al principio, esté presente, que también estemos al pendiente de estas situaciones y lo platiquemos con ellos, con ellas, y les preguntemos qué opinan al respecto o les hagamos ver, ok, esto que estás viendo en la tele no es real, muchas situaciones, ¿no? Para que entonces también desde pequeños, si bien no se pueden hacer un criterio sólido, por ponerlo de una manera, o no se pueden preguntar muchas cosas, si hay cuestiones que no saben, que desde un principio tenemos que empezar a hacer ver a los niños, porque entonces cuando estamos más grandes, volvemos a lo mismo, las pasamos por alto porque son algo con lo que crecimos, con lo que es parte de nuestro mundo, y entonces pensamos que la situación es así y pensamos que así es el mundo, cuando en realidad no es, si bien así es el mundo, no tendría por qué ser así, o tendríamos que cuestionar que esas no son las maneras de relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces, también con el ejemplo de cómo hipersexualizamos y cómo justificamos una relación así, y creo que no la pusimos y también es muy buena la relación que tiene, por ejemplo, Joker con Harley Quinn, ¿no? Es igual una situación que incluso hay un síndrome ahí de Estocolmo, si no mal recuerdo, ¿no? De Harley hacia Joker porque se enamora de su paciente, etcétera, y muchas otras cosas más que también, incluso esos cómics nos darían también mucha tela de dónde cortar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es una situación en la que la violencia se tiene completamente normalizada, ¿no? Entonces ahí es cuando todavía tenemos que poner más énfasis, tenemos que cuestionar estas situaciones, tenemos que hacernos ver que, insisto, me puede gustar y puede que Joker o Harley Quinn sean mi personaje favorito, o cualquiera de los que hayamos mencionado aquí, o cualquiera que tú que nos estás escuchando ya tengas identificado,
Y está bien que te guste, no significa que, no me acuerdo si lo dijo Ari o Monse, que ay, me gusta, entonces estoy haciendo yo algo mal, sino tener consciente de el por qué me gusta, será porque yo me identifico, o será porque yo lo admiro, o será porque yo quiero ser como él, y entonces preguntarnos, bueno, ¿realmente quisiera ser como este personaje que hace esto, el otro, etcétera, tiene conductas violentas, etcétera, y preguntarnos y decir, bueno, igual y pues no estaría tan chido que yo fuera como ese personaje, ¿no? Entonces tener muy presente que es, si bien algo irreal, algo que no existe, sí es un reflejo del cómo nosotros nos manejamos en la sociedad, ¿no? Y esa es también la crítica más grande que deberíamos de hacer. Justo me parece interesante lo que resaltas, Mari, porque a final de cuentas, si consumimos todo este tipo de contenido, en algún momento podremos darnos cuenta de ciertos patrones que nosotros y nosotras consideramos o nosotras consideramos como positivos o que consideramos que yo quiero en mi vida. O incluso, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo veo en mi vida, no lo quiero, sin embargo, es un patrón que está presente ya en mucho contenido. Justo lo que hemos venido manejando a lo largo del episodio, ¿no? Hacer este análisis, ok, ya identifiqué esto, a lo mejor a ustedes o a ti que nos escuchas, se te vinieron a la mente muchos más ejemplos. Justo con estos ejemplos puedes hacer este análisis, te invitamos a hacer este análisis de cuáles son las características que me muestra y cómo me afecta a mí o cómo puede afectar a un grupo de personas que consumen este contenido. ¿Qué les parece si a manera de cierre vamos aquí añadiendo algunos comentarios? Algo igualmente a resaltar, que engloba, creo, gran parte de lo que hemos estado platicando, sobre todo lo que comentabas al final, Mari, es no prohibir. A final de cuentas, es prácticamente inevitable que nos encontremos con alguno de estos contenidos a cualquier edad. Entonces, sí, claro, si están las restricciones de edad, sí es importante que se tenga cuidado con qué es lo que consumen los más pequeños o las más pequeñas. Sin embargo, si por alguna situación se salta como esta parte de la cuestión de qué es adecuado para la edad, no prohibir. Realmente pasar más a la parte de explicar por qué no está bien, por qué tú no tienes que aceptar esto, por qué tú a lo mejor no tienes que comportarte así, para que de esta manera podamos deconstruir de cierta manera las ideas tan normalizadas y las ideas justo tan romantizadas que tenemos de personajes que ya son bastante antiguos, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues yo creo que hay mucho que analizar, mucho que uno como que se lleva como tarea a casa, por ponerlo de una manera, que a veces voltear hacia atrás y ver en la nostalgia o ver en nuestros gustos, pues es en lo que más nos cuesta trabajo, pues hacer la crítica, ¿no? Porque pues me gusta, ¿no? Entonces, pues ¿cómo voy a criticar algo que me gusta? Pero en realidad, ser críticos en todas las cosas que consumimos o críticas nos ayuda, pues si bien puede que ser un poco más selectivos en lo que consumimos, tanto en cuestión de libros, series, películas, en la televisión, en cualquier lado al que vayamos, pues también voltear para atrás y decir, ok, en esta cuestión, pues no me agradaría mucho criticar a este personaje que soy fan o que es mi fab, pero todos y todas, ahora sí hablando en cuestión más real, pues tenemos algunas cuestiones que no son funcionales, que no son saludables, todos y todas en algún momento hemos lastimado a alguien, generalmente, pues espero, ¿verdad?, que de manera involuntaria, pero todos y todas cometemos errores, todos y todas justo porque vivimos en la misma cultura, pues puede que tengamos alguna de estas conductas y que es importante entonces que también, como siempre los hemos invitado, pues a la autocrítica, al autoconcepto, y una crítica que sea más de mirarlo como con curiosidad, mirarlo como con un ojito más de, hasta poder decir como de a científico, de a científica, más que de a jueces, ¿no? Que sea esta cuestión de que nos invite sobre todo a decir, bueno, esto no me gusta, podemos cambiar, ¿no? Más que decir no me gusta y castigarme por ese sentido. Entonces, los invitaríamos nuevamente a que sus series favoritas, sus películas, sus libros, pues también los viéramos nuevamente con este toque un poco más preguntándonos si buscando sobre todo red flags o buscando situaciones de violencia, y eso nos ayudaría sobre todo a ser más conscientes de nuestro entorno, pero también ser más conscientes
de lo que me gusta, de lo que consumo, porque eso es parte de mí y puede que sea un indicador, puede que sea una filosofía o una base por la que yo me rijo al desenvolverme en la vida, ¿no? Entonces, tomemos, como siempre les hemos dicho, este espacio para, pues, buscar ser una mejor versión de nosotros, de nosotras, y que nos ayude a ver el mundo cada vez de diferente manera, ¿no? Entonces, pues como siempre, fue un gusto estar con ustedes aquí platicando sobre temas que consideramos muy importantes que las personas que nos escuchan lleguen a sus oídos o a sus ojitos, depende por dónde nos estén viendo. Y pues recuerden que además del podcast tenemos una página de internet en la que también hablamos sobre temas de salud mental y desarrollo personal y hacemos un blog semanal, por si también lo quieren checar, es proyectofogatazul.wordpress.com. Ahí también pueden encontrar incluso todos los episodios de aquí del podcast. Y pues si también les interesa alguna cuestión más de atención psicológica o de algún curso, capacitación, pues también nosotros y nosotras estamos capacitados como profesionales de la salud mental para brindarles estos servicios. Y nos pueden encontrar en Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo o en Instagram y Twitter como Fogata-Azul. Y pues si desean alguna atención más personalizada o información un poquito más directa, pues nos pueden mandar un correo a fogataazulcontacto@gmail.com o un mensajito por WhatsApp al 55 44 56 98 55 y ahí pues con gusto vamos a estar atendiendo sus mensajitos o sus dudas o a cualquier otra inquietud que ustedes tengan.